Mi esposo gritó: «¡Cállate! ¿Quién te preguntó?», delante de nuestros amigos más cercanos. Me levanté y me alejé sin derramar una sola lágrima. Él pensó que estaba avergonzada. No tenía idea de que yo ya había tomado una decisión que destruiría la vida que él creía controlar. Durante 15 años aprendí a desvanecerme dentro de mi propia casa. Me movía por esas habitaciones como un fantasma que cocinaba la cena y doblaba la ropa, invisible a menos que algo saliera mal, y entonces, de repente, muy visible. Esa noche comenzó como cualquier otra en un matrimonio convertido en una actuación para los vecinos. Puse la mesa con esa precisión mecánica que solo se aprende después de años de práctica, con la mente muy lejos de la habitación donde me encontraba. Esperábamos invitados. Un viejo amigo de la universidad de mi esposo, Damián, junto con su esposa, Valeria. Marco conocía a Damián desde sus tiempos de fraternidad, cuando ambos se quedaban despiertos hasta el amanecer, hablando de la vida que iban a construir. Yo también recordaba esos años, cuando Marco me rodeaba la cintura con el brazo y me llamaba lo mejor que le había pasado. Esa versión de mi esposo ahora me parecía un extraño, alguien de quien había leído alguna vez en lugar de alguien con quien realmente me había casado. Nuestra hija Valentina tenía 14 años, encerrada en su cuarto con la tarea desparramada frente a ella, aunque yo sospechaba que en realidad se escondía detrás de sus audífonos, usando la música para ahogar la tensión que se había instalado en nuestras paredes como el moho. Cuando sonó el timbre esa noche, Marco ya había abierto una botella de whisky, y yo ya sabía exactamente qué tipo de noche se avecinaba. La cena comenzó bien. Marco estaba encantador, gracioso, generoso con el vino, contando historias que hacían reír a todos. La versión de él que el mundo exterior conocía. Yo permanecía callada, rellenando copas, escuchando a medias, hasta que Damián me hizo una pregunta sencilla sobre mi trabajo en la farmacia. Antes de que pudiera responder, Marco contestó por mí. Llamó a mi trabajo el techo de mis ambiciones, le recordó a la mesa que apenas había sobrevivido la universidad, y dijo que pensó que se casaba con alguien con verdadera ambición, y terminó con esto. Ni siquiera terminó la frase, solo agitó la mano como si el resto fuera demasiado obvio para decirlo en voz alta. Marco había pasado años diciéndome que yo era incapaz de manejar el dinero, que no entendía nuestras finanzas, que estaría perdida sin que él lo administrara todo. Lo que nunca notó fue que cada factura que él ignoraba, cada estado de cuenta que tiraba sin leer, cada documento de impuestos del que se quejaba, había pasado primero por mis manos. Yo cuadraba nuestras cuentas cada mes. Sabía exactamente cuánto entraba y cuánto salía. Él construyó toda su identidad sobre ser el proveedor y nunca se detuvo a comprobar si esa historia era realmente cierta. Le dije, en voz baja, que su dinero no era lo único que sostenía a esta familia. Se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el piso, exigiendo saber de quién era esta casa, quién pagaba la hipoteca, insistiendo en que se partía el lomo trabajando para que gente como yo lo tuviera todo. Después, frente a Damián y Valeria, me gritó que me callara, me llamó tonta, preguntó quién había pedido mi opinión. No lloré. Me levanté despacio, doblé mi servilleta y salí del comedor, dejando atrás un silencio humillante. Esa noche, a través de la pared, escuché llorar a Valentina. Por supuesto que lo había oído todo. Entré despacio a su cuarto y la abracé mientras me preguntaba por qué su padre me trataba así. Le dije que eso no era normal y ella me miró con una intensidad que no correspondía a sus 14 años y me dijo: «Si esto es lo que es el matrimonio, mamá, creo que nunca voy a querer casarme». Esa frase me dolió más que cualquier cosa que Marco hubiera dicho esa noche. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de lo que le estaba enseñando a mi hija a aceptar como normal. A la mañana siguiente, Marco se fue a trabajar como si nada hubiera pasado, como siempre hacía. En cuanto su auto salió del garaje, no me quedé llorando frente al café ni desperdicié el día en shock. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y empecé a escribir. Llamé a una vieja amiga de la universidad, Renata, de quien me había distanciado con los años, pero que de algún modo siempre percibía cuando algo andaba mal. Ella me dio el número de una terapeuta, la doctora Marisol Ortega, y esa misma tarde ya tenía una cita.
Esa misma noche había abierto una cuenta bancaria privada a mi nombre y había transferido el fondo de emergencia que llevaba 2 años ahorrando en secreto, dinero que Marco desconocía porque nunca se preguntó cómo se sostenía realmente nuestro hogar. En mi primera sesión, la doctora Ortega me dijo algo que necesitaba escuchar, que nada de esto era culpa mía, que ningún mal día en el trabajo le daba derecho a destruir mi autoestima. Me ayudó a armar un plan, asegurar documentos, preservar registros, hablar con un abogado, prepararme en silencio para que cuando finalmente me fuera una sola vez y por completo. Reuní copias de nuestras declaraciones de impuestos, los estados de la hipoteca y años de mis propios registros bancarios que probaban cuánto de nuestra vida había financiado yo realmente. Registros que Marco jamás se molestó en revisar porque ya había decidido cuál era la historia. Marco, mientras tanto, se volvía más descuidado, más arrogante, más convencido de que nada cambiaría jamás. Asumió que mi silencio significaba rendición, como siempre había sido, porque ese patrón le había funcionado durante 15 años y no tenía razones para pensar que dejaría de funcionar. Empezó a llegar más tarde, a beber un poco más, a hablarme con aún menos paciencia, como si estuviera probando hasta dónde podía empujarme antes de que finalmente me quebrara. No tenía idea de que cada semana yo era un poco menos su esposa y un poco más una mujer con un plan, una mujer construyendo en silencio la salida que él jamás imaginó que yo sería capaz de encontrar. 3 semanas después, invitó de nuevo a Damián y Valeria a cenar. Esta vez, envalentonado por el vino y su propio orgullo herido, fue más lejos y se volvió contra Valentina directamente, llamándola mediocre, llamándola una decepción frente a todos en la mesa. Damián finalmente bajó su copa y le dijo que parara, que ya lo habían escuchado la primera vez y no se habían dado cuenta de lo grave que era. Valeria me tocó el brazo, una solidaridad silenciosa en una habitación que nunca antes me la había ofrecido. Me puse de pie. Marco me miró y repitió lo mismo que había dicho durante 15 años, que no sobreviviría ni una semana sin él, que no tenía dinero, ni plan, ni nada. Le dije, en realidad, Marco, ya lo tengo. Saqué de mi bolso una carpeta y la puse sobre la mesa. Copias de estados de cuenta, notas de una consulta legal, los registros financieros que trazaban con exactitud cuánto de nuestra vida había pasado por mis manos y no por las suyas. Pasaste 15 años haciéndome creer que no era nada sin ti, le dije. Lo curioso es que fuiste el único que alguna vez creyó eso. La habitación quedó en completo silencio. Marco miró la carpeta como si fuera a desaparecer si apartaba la vista y luego volvía a mirarla. Trató de recomponerse, insistiendo en que estaba fingiendo que regresaría antes de una semana. Le dije que no me quedaría a discutir. Esa noche, Valentina y yo salimos por la puerta trasera con una sola maleta y tomamos un autobús hacia la casa de Renata, en otro estado. Lo que pasó después no fue nada de película. Nadie explotó de forma dramática de la noche a la mañana. Marco no perdió su trabajo ni su casa en un solo colapso. Lo que ocurrió fue más lento y más honesto que eso. El proceso de divorcio reveló exactamente cuánto había aportado yo económicamente a lo largo de los años. Así que el acuerdo nunca fue el desastre unilateral que él siempre había asumido que sería. Intentó argumentar en la mediación que la casa y los ahorros eran suyos, porque él era quien pagaba las cuentas. Y mi abogada simplemente presentó 15 años de estados de cuenta que contaban una historia muy distinta. Por primera vez en nuestro matrimonio, Marco tuvo que quedarse callado mientras alguien más lo corregía con hechos y no con sentimientos. Damián y Valeria dejaron de invitarlo poco a poco. Ese tipo de desgaste social lento que ocurre cuando la gente finalmente deja de fingir que no nota lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Algunas amistades en común me buscaron en privado, admitiendo que siempre habían sentido que algo andaba mal, pero nunca supieron cómo decirlo en voz alta. Valentina eligió vivir conmigo a tiempo completo, y cada visita con su padre llevaba consigo esa misma distancia cuidadosa que había aprendido a mantener mucho antes de que empacáramos esa maleta.
Marco se quedó con la casa al final, pero se quedó solo, y poco a poco, dolorosamente, empezó a entender que la mujer a la que había pasado 15 años menospreciando, en realidad había sostenido más de su vida de lo que jamás le había reconocido. Yo construí algo nuevo, un apartamento de 2 cuartos cerca de un parque, un trabajo en la farmacia mejor pagado que cualquiera que hubiera tenido antes, una hija que por fin dormía toda la noche sin miedo. El día en que nuestro divorcio quedó finalizado, Marco me hizo una última pregunta afuera del juzgado. ¿Por qué no luchaste por nosotros? Lo miré y por primera vez en mucho tiempo sentí solo calma. Sí luché, le dije, solo dejé de luchar por ti.